tal, amigas y amigos? A estas alturas ya se cerró el plazo para las alianzas políticas y el 20 para la elección interna de las planchas presidenciales. Un tema que yo quiero tocar en esta oportunidad se refiere sin duda a que los procedimientos que vienen siguiéndose en base a la ley se han complicado enormemente respecto a leyes anteriores o a fórmulas legales que se practicaban con anterioridad. Y las exigencias del Jurado Nacional de Elecciones siguen subiendo, muchas de ellas me parecen además sumamente burocráticas. Pero en todo caso, lo importante en una democracia es que haya la mayor participación posible, que esta participación sea legítima y que, por cierto, firmas, inscripciones, etcétera, responden a la realidad de un partido. Y el problema que sí tenemos en el Perú es que como consecuencia de esta legalidad se han creado algunos partidos que luego simplemente no existen para efectos prácticos y que se convierten en vientres de alquiler, como ya lo hemos señalado con anterioridad aquí en Trinchera Libre. Por cierto, los partidos que son vientres de alquiler pueden en algún momento determinado reforzarse, recrearse y volverse luego partidos activos. Tal fue, por cierto, el caso de la UPP con Humala en la elección anterior, donde Humala buscó un vientre de alquiler porque no tenía la certeza de que su partido, el Partido Nacionalista, se iba a inscribir, y entonces la UPP resultó reflotada cuando prácticamente había desaparecido de forma real, aunque no de manera legal. En esta oportunidad vamos a tener también algunos nuevos vientres de alquiler, pero de una extraña manera. Por ejemplo, está bien claro que en la alianza de Alejandro Toledo y Perú Posible, con Somos Perú y con Acción Popular, el objetivo de Somos Perú y Acción Popular es el de no perder la inscripción, y para ese efecto entran en una alianza en la cual ni siquiera figuran como partidos. O sea, desde el punto de vista electoral, la alianza se llama Perú Posible y el símbolo es la chacana. Y detrás hay dos partidos más que no surgen por ningún lado, pero van a salvar seguramente, si las encuestas siguen acompañando a Toledo, su inscripción como partido político en las próximas elecciones. Y lo mismo pasa con algunos de los partidos que acompañan también a Solidaridad en el marco de una alianza llamada Solidaridad, y que lleva por supuesto como símbolo el símbolo del partido Solidaridad, cosa inédita en la política peruana. Antes, como bien sabemos, las alianzas recogían los nombres de todos los partidos y de repente se les ponía un tercer nombre, que es el caso de la alianza que alberga a los partidos que han apoyado la candidatura del exministro de Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces vemos que en este escenario cambiante de alianzas que, como ya lo he dicho, en algunos casos parecen contubernios, hay pues un Perú que se mueve de una u otra manera y hay una suerte, si podemos llamarla, de clase política que se maneja de manera muy distinta. Y esto me conduce al fondo del comentario de esta ocasión. Yo he planteado en el curso de todos estos meses la necesidad de que se formulen propuestas concretas para el pago de la deuda social. La deuda social, como lo he señalado ya varias veces en Trinchera Libre y públicamente en todas las presentaciones que he hecho durante los últimos 2 años, no es otra cosa que el cúmulo de deudas de carácter social que tiene el Estado peruano gracias a los malos gobiernos con la población del Perú. El Estado existe al servicio de los pobladores de un país. Un Estado se crea para que la nación pueda ser gobernada y pueda ser regulada, y naturalmente para que de todas formas el Estado cumpla con determinadas funciones que están enmarcadas dentro del contexto ideológico bajo el cual se establece la Constitución, que es la ley de leyes. En el Perú no tenemos un Estado marxista, tenemos un Estado democrático, un Estado respetuoso de las libertades públicas, un Estado que además tiene que cumplir una función social dentro del contexto de una economía social de mercado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el Estado peruano? ¿Cumple con todas sus funciones como debe cumplirlas? Es evidente que no. Acabo de leer un artículo interesante en un periódico de circulación nacional en donde a partir
de la frase de un futbolista, tócame que soy realidad, el analista hace el análisis del Estado y dice, eso es lo que pasa con el Estado. El Perú, la gran mayoría de los peruanos quiere tocar a este Estado porque considera que no es realidad. Y esa es una gran verdad. El Estado no llega a un grueso número de peruanos que son los más pobres, los más marginados, los sujetos a injusticia, aquellos que no son objeto de la atención del Estado. Y por eso los economistas, en particular los neoliberales, hablan de la inclusión. Hay que incluir a estos excluidos que no reciben lo que deben recibir por parte del Estado. Yo no. Sin eliminar el término de inclusión o exclusión, creo que mejor forma de referirse a este fenómeno en Perú es el de la deuda social. Porque el Estado debe a quienes tienen que recibir sus servicios una serie de cosas que no las está cumpliendo. Y en consecuencia yo prefiero convertir a los peruanos marginados en protagonistas de su propio destino para que reclamen la deuda social, para que le digan al Estado cumplan con las cosas que tienen que cumplir. Naturalmente al gobierno que maneje el Estado, que no es otra cosa que la reunión de aquellos políticos que electoralmente ganan una elección, que acceden al Poder Ejecutivo y que tienen en consecuencia el poder y la capacidad necesaria para que el Estado pague la deuda social. ¿Por qué hay una tremenda deuda social? En primer lugar, porque la deuda social está envuelta dentro del manto de la corrupción. Esa es parte de la deuda. La incapacidad o la capacidad, como se le quiera mirar, de los políticos de turno para llegar a manejar un Estado y no poder eliminar la corrupción o, a la inversa, desarrollar una corrupción aún mayor al servicio de sus propios intereses. Dentro de este contexto, no olvidemos que las políticas públicas que deben orientarse al pago de la deuda social también pueden desorientarse y confundir. Yo sostengo que este gobierno está haciendo obra pública, como se jacta de ello, 130.000 obras públicas, con plata ajena. No cumple con el pago de la deuda social, pero sí construye con el dinero, por ejemplo, de los fonavistas, que felizmente ya ha generado una ley que espero que se cumpla, pero también con el de los pensionistas. No olvidemos que la ONP debería tener un fondo de 30.000 millones de soles y solamente cuenta con 3.000 millones de soles. Y por supuesto, con el dinero que se ha dejado de pagar a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y policiales, a través de una serie de artilugios legales que ya describimos en oportunidad anterior cuando recibimos aquí al presidente de la Federación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y entonces, esta es una parte importante y sustantiva de la deuda social. Pero a ella tenemos que sumar el problema de los servicios públicos. ¿Qué pasa con los 8 millones de peruanos que simplemente no tienen servicio de salud alguno? ¿Qué pasa con aquellos que viven en zonas donde simplemente no hay postas médicas? ¿Qué ocurre cuando estos peruanos no tienen a dónde concurrir para que los vean, para que les digan siquiera arreglen de esta manera su problema de salud, o cuando simplemente no tienen la plata para comprar los medicamentos que ya no se entregan en forma gratuita, sino se recetan de manera onerosa en los hospitales del Estado? Y por supuesto, la tarea de salud es absolutamente insuficiente. Este es un primer y esencial elemento del pago de la deuda social. Y a ello sumemos el tema de la educación, en donde el 40 o 50% de los colegios estatales se caen a pedazos, y agreguemos el de la seguridad, en donde hay 104.000 policías para 30 millones de peruanos, y sumemos el de la justicia, en donde está claro y es evidente que hay una tremenda corrupción en el Poder Judicial y también una ineficiencia enorme, y además un presupuesto insuficiente, pese a que hay un fallo del Tribunal Constitucional que establece que el Poder Judicial es autónomo en su petición de presupuesto al Parlamento. Pero no es así. Ese pliego se tamiza por parte de Economía y Finanzas a la manera que quieren hacerlo esos burócratas que no saben qué es lo que pasa y aparentemente no les interesa qué es lo que ocurre en el Poder Judicial. Todos
aquellos que hemos concurrido a un juzgado, nos habremos encontrado de repente con que el secretario nos pide papel para hacer algunas cosas porque no tienen ni para el papel. Entonces, estas son cosas que constituyen parte gruesa de una deuda social enmarcada además en forma general por la deficientísima lucha contra la pobreza. Del 96 al 2006, cero reducción de la pobreza en el Perú. Y ahora se habla de cifras que, en mi opinión, no responden a la realidad. Y entonces, eso es lo que tenemos, una gigantesca deuda social del Estado peruano, con todos los peruanos en general. Y este es un reto que tienen que asumir quienes entren ahora a la brega política sin soslayarlo. Y nosotros, desde el Consejo por la Paz, seguiremos poniendo tercamente los puntos sobre las IES del pago de la deuda social durante esta campaña y después de ella, para contribuir, aunque sea con un granito de arena, a que sea justicia a todos los peruanos.